Listo, pues muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación. Para mí es un honor y es un gusto poder compartir algo más desde la parte técnica. Como compartía Uriel en la semblanza, parece que mi carrera ha tenido muchas aristas. Sin embargo, es complemento de todo lo que me ha tocado vivir, ¿no? Y quisiera compartirles y comenzar esta ponencia preguntándoles cuántos de ustedes en los últimos 30 días han utilizado alguna herramienta como ChatGPT, como Copilot. La mayoría. ¿Y quién de los que levantó la mano se atrevería a hacerlo en frente de uno de sus clientes? Complejo, ¿no? Complejo porque estamos en un momento donde el ego de las personas no nos permiten a veces darnos cuenta de todo lo que tenemos. Por fortuna, yo me formé en la parte técnica como licenciado en Ciencias de la Informática y desde ese tiempo ya tenía contacto con la inteligencia artificial, no con las herramientas que existen hoy, o sea, eran muy diferentes. Lo que más cercano tuvimos como acceso a la universidad a través de la UNAM fue llegar a un sistema que era un sistema experto basado en medicina, que era complejo poder accederlo. Sin embargo, la claridad de la inteligencia artificial es que precisamente no venía desde ese momento, porque esto empieza a trabajar desde los 60s, no viene a sustituir al ser humano. La inteligencia artificial se crea para extender las capacidades del ser humano. Con esto y con este enfoque es que a mí me ha llevado a hacer el estudio y trabajar en toda la parte técnica y también en la parte del desarrollo humano. Como comentaba Uriel, en las fábricas de software pues me tocó trabajar con temas en los que las personas ganaban y perdían empleos. Y de ahí me derivó un poco a esta parte de desarrollo humano, por eso el coaching y al final la tanatología. Porque todos los días perdemos algo. Compartía yo en algún momento, es que a veces somos inconscientes de lo que estamos viviendo. Si ustedes pudieran ver en la mañana cuántas células murieron y cuántas se quedaron en la nada, probablemente nos dábamos la oportunidad de ver cosas diferentes, ¿no? Y por eso es el complemento del estudio, no es para salirme. Sin embargo, en este mismo desarrollo pues me di cuenta que precisamente la inteligencia artificial sustituye las actividades de las personas que no deciden tomar una alternativa para poder extender sus capacidades. Quiero compartirles este slide donde ya se fue. Así la tecnología. Este slide lo que marca, seguramente ahorita no se puede, es como busqué más o menos cuál ha sido algo que se pueda alinear con ustedes, ¿no? Como les comentaba, a mí me tocó ver la transición de la parte de software y hardware, donde un día amanecimos con un iPad o con un teléfono que nos quitaba 6 dispositivos que algunos cargábamos en el cinturón, ¿no? La cámara, el teléfono, el post-it, entonces se convirtió en todo electrónico. En el caso administrativo y en el caso de la parte legal, pues yo pude ver cómo la máquina de escribir para la práctica de la abogacía pues fue un impulso para hacerlo más rápido y para poder tener un documento más legible, ¿no? Algunos, y me incluyo, nos quejamos todavía de los médicos cuando nos escriben una receta y no hay manera de leer qué puso. Hay que ir forzosamente a la farmacia para que lo interprete. Seguramente algunos de los que tuvieran la práctica de tener que hacer sus escritos o demandas a mano, pues padecieron algo similar, ¿no? Entonces vino primero la máquina de escribir, con lo cual nos dio esa capacidad de producir documentos, y la máquina de escribir empezó con una máquina mecánica y después continuamos con unas máquinas de escribir que ya te permitía tener un pequeño procesador de textos donde tú escribías, te lo ponían en una pantallita negra con amarillo, si tú le dabas enter te la escribía y si no podías editarla, ¿no? Y eso era lo primero que podíamos trabajar. Así fue evolucionando hasta que la IBM pues toma el tema de convertir la máquina de escribir en un procesador de texto con una computadora y que puede estar evolucionando, ¿no? Seguramente en ese caminar también para los abogados
el hacer la transmisión de la información era complejo, llevar una demanda de un lugar a otro o compartirla con sus clientes, y aparece el fax, donde reduce la velocidad de la comunicación, donde ya podías entregar un documento que por supuesto que si no le sacabas una copia y se te quedaba cerca del sol, se manchaba o se desaparecía el documento, ¿no? Y eso dio paso a los envíos de emails y las bases de datos. Electrónicamente para nosotros son concentradores o lugares donde podemos tener información almacenada que puede ser extraída o puede ser consultada en cualquier momento. De fácil acceso, ¿no? Ya no tenías que estar buscando miles de expedientes, o en las áreas de recursos humanos, para los que se dedican a la parte laboral, pues podías tener un Cardex vivo, ¿no? Un Cardex que se iba almacenando de toda esa información que tenías. Sin embargo, el poderla buscar, pues tenías que, hacíamos la práctica, donde la imprimías, la leías, y a través de lo que leías era como ibas caminando. Después, más o menos, viene la pandemia, donde para ustedes pues les da un gran impulso el tema de las audiencias ya remotas, ¿no? O los juicios orales, que a veces o algunos creíamos imposible porque tenía que estar la práctica, tenías que estar ahí de manera directa. Y hoy les aparece la IA generativa. Y aquí me gustaría compartir un poco, porque yo he escuchado desde la parte técnica y siempre les digo, a veces con el ego encima, como muchas áreas, no solamente los abogados, la gente de administración, comparte y dice que la inteligencia artificial tiene alucinaciones, o la inteligencia artificial no tiene la información correcta. Cualquiera de nosotros, cuando tenemos una situación compleja, podemos llegar a tener alucinaciones, a pensar cosas que creemos que no son las que tenemos que dar. Y compartirles un poco que hoy la inteligencia artificial generativa son algoritmos que, tomando la información que tiene como base de entrenamiento, va a generar una nueva respuesta. Y a veces dicen, es que le pregunté 2 veces o a 2 inteligencias artificiales y me contestaron cosas diferentes. Lo primero es que le pregunté, y desde dónde le pregunté, y qué me aseguré que tenía la información, cuál era la base que tenía para el trabajo, ¿no? Y se llama generativa porque precisamente genera las respuestas en ese momento. ¿Cuántos de nosotros, y por hacerlo como parte de lo que a mí me llevó a estudiar algo más en el desarrollo humano, cuántos de nosotros en la misma situación, en diferente momento y con diferente persona, decimos 2 respuestas totalmente diferentes? ¿O cuántos de nosotros vemos que a 3 personas estamos viendo una situación en la calle, que hay una persona que se pasa el semáforo, uno dice, qué gandalla, otro dice, puso en riesgo a mucha gente, y otros ni siquiera se dieron cuenta que se pasó el semáforo? Todos tenemos un contexto diferente, todos tenemos una información, una experiencia de vida. Y esa experiencia de vida es lo que nos lleva, por lo tanto, a la inteligencia artificial, que está programada y está entrenada por seres humanos, pues ¿qué creen que va a hacer? La misma reacción, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en entender qué es lo que estamos buscando. ¿Podemos alinear lo más cercano para que las respuestas sean similares? Sí. Y por eso me permití compartirles estos porcentajes o esta estadística. Es un estudio que, como siempre, es un estudio, y cuando te preguntan de dónde viene, pues es un estudio, ¿no? Este es un estudio de Thomson Reuters, donde a la parte legal o a las áreas legales, en su opinión, el 74% de las personas creen que los abogados en Norteamérica consideran la IA como relevante. Y puede ser que la consideren relevante para discutir nada más, porque en realidad el 28% es quien la está tomando y quien la está usando. Es un porcentaje muy bajo, cuando hoy el área de tecnología, pues estamos en un 70-80% de uso. Y les quiero compartir que cuando me invitaron, me encantó compartirles el tema, porque nosotros que estamos en la tecnología, y yo comencé compartiendo con ustedes que desde los 90 tuve contacto con esto y hemos trabajado con la inteligencia artificial. Todavía hace 2 años las áreas de desarrollo nos costaban trabajo creer que nos iba a ayudar a programar, ¿no?
o que podía hacer algo mejor o más rápido de lo que lo podríamos hacer porque seguimos siendo artesanos de la vida. Muchos prejuicios que teníamos y aparte no creíamos que pudiéramos hacerlo, ¿no? En realidad, de manera técnica, les podría compartir que depende mucho de nosotros, de cómo la vamos a usar y de qué estamos usando para que nos dé los resultados que estamos esperando, ¿no? Es como, a veces yo les comparto el ejemplo de mamá y papá y los hijos, ¿no? Al hijo le pregunta a la mamá algo y le va a contestar lo que ella quiere escuchar para que le dé permiso o para que le pueda compartir algo de lo que él requiere obtener de mamá. Y lo mismo con papá. Le va a preguntar de tal manera que papá le dé la información que él está esperando. Así la IA, ¿no? Nosotros podemos ir alineando qué es lo que queremos que nos resuelva. Cuando nosotros utilizamos algoritmos genéricos, está entrenada con algoritmos genéricos, por lo tanto nos va a dar en la generalidad. Cuando nosotros empezamos a utilizar la inteligencia artificial y compartimos desde el área técnica que requerimos de los abogados para hacerlo de una manera ética, empezamos a tener nuestras bases de conocimiento. Esas bases de datos que fueron creadas por ahí de los 80s y que tuvieron mayor auge, se convierten en bases de conocimiento. Una base de conocimiento es aquella en la cual yo puedo ir a hacer búsquedas, ya no, para no irme a la parte técnica, no hacer búsquedas de contexto, búsquedas de cosas que pudieran ver mis ojos, no que pudiera solamente entender mi cabeza. Anteriormente accesábamos a la información por igualdades, hoy hacemos temas de similitudes o acercamientos. Por lo tanto ya te permite no ver, o sea, no tener información como algunos de ustedes, o seguramente nos tocó después del fax los famosos escáneres que te hacían un OCR, que era un reconocimiento del texto, y a veces decíamos, no sabe leer, ¿no? Porque se equivoca entre la C y la E por la dimensión que puede tener la fuente o la escritura más. Sin embargo, hoy ya existen algoritmos que te permiten ver el contexto de la palabra y determinar si la letra es una C o es una E. De la misma manera, podemos ir teniendo nosotros toda esa información. Por ejemplo, recomendamos nosotros a los despachos que puedan ir generando su base de conocimientos a través de la manera en la que fueron ejecutando sus juicios y tienen sus expedientes, para que no vaya a buscar su inteligencia artificial al mundo, sino a su propia experiencia, a lo que ustedes ya tienen. Por supuesto que pueden meter todo lo que quieran para que pueda complementar lo que ya tienen, ¿no? Porque precisamente es eso. Con esto es importante que se den cuenta y que le quitemos ese miedo a que me está contestando cosas diferentes. Sí me está contestando cosas diferentes, porque son momentos diferentes y porque seguramente está buscando fuentes diferentes. Si tú le dices que vaya y busque en un documento, te va a contestar lo mismo. A lo mejor te contesta con diferentes palabras, porque eso sí tiene mucho vocabulario, ¿no? Cosa que a veces los seres humanos lo tenemos, pero no lo usamos porque nos acostumbramos al ira, ¿no? Los modismos son los que nos detienen. 3 cosas que no son negociables antes de utilizar la IA. Muchos de nosotros, cuando nos dicen pregúntale a la IA, y malamente, platica con la IA, ¿no? Dicen, es como si le platicaras. Pues, ¿qué crees? Como si le platicaras, pues como que la IA también te va a hacer como que si te contestara y te va, decimos en la parte técnica, te va a entregar un buen chisme, ¿no? Un chisme electrónico. Es importante que no se especialicen como técnicos, pero que sí entiendan algo de lo que son los prompts. ¿Qué es un prompt? Es la manera en la que yo me comunico con la inteligencia artificial. Lo hemos escuchado y seguramente hoy en las redes sociales hay un montón de información. Les compartimos un poquito lo que ya hemos vivido desde la parte técnica, porque aún los técnicos al principio seguramente quisimos platicar con la IA y le preguntamos cosas chuscas o casos que les podemos compartir que nos ha tocado vivir, donde hay gente que utiliza la IA para ver el zodiaco, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vamos a utilizar de manera clara la IA y tenemos la línea y el trabajo de hacerlo, nos podemos dar cuenta que generar un prompt tiene una ingeniería, sí. ¿Pueden desarrollarla? Sí. ¿Necesitan ser técnicos? No.
necesitan conocer la manera en la que se están comunicando o nos estamos comunicando para que la IA responda de esa misma forma. Un ejemplo sencillo, ¿no? Queremos tener, para que podamos tener un mejor resultado. Cuando tú le des una instrucción a la IA, compártele el contexto, el rol, la tarea, el criterio y el formato deseado de cómo quieres la información. Más adelante les voy a poner por ahí un ejemplito y eso te va a garantizar la calidad de la entrada. Y por ahí dicen los gringos que garbage input, garbage output. Si tú mejoras la entrada, ten por seguro que la salida va a ser diferente, ¿no? La segunda es la alucinación, es un alto riesgo, sí. La IA, si yo le pregunto cosas genéricas y en el caso de la práctica de la abogacía, si no tenemos el cuidado de verificar que lo que me está entregando es real o que tiene un fundamento, pues es como cuando vamos caminando y escuchamos que alguien habla de la Biblia y en lugar de ir a buscar el pasaje de la Biblia para cerciorarnos que al menos lo que dijeron ya estaba correcto o no era una interpretación y cambió las palabras y entonces nosotros entendimos otra cosa, pues lo mismo sucede con esto, ¿no? De hecho hay casos, más adelante los podemos compartir, algunos casos en Estados Unidos donde hubo abogados sancionados precisamente por utilizar información que generó la IA en una alucinación, ¿no? Entonces aquí es importante también que tú le des el contexto y que tú le digas hacia dónde quieres tener tu respuesta. Y bueno, la parte de confidencialidad, que para nosotros de la parte técnica a veces somos, de repente parecemos cabras desbocadas, donde lo que queremos es utilizar las herramientas y nos vamos, ¿no? Nos vamos siempre, la mayoría de las personas lo hacemos, con la prueba gratis. Y con la prueba gratis le queremos, como la queremos sacarle, nos dicen pruébala y si no te funciona en 7 días te das de baja, o en 30 días te das de baja. Pero queremos en esos 30 días sacar toda la chamba que no sacamos en años y le compartimos hasta lo que no, ¿no? Cuando tú haces una prueba, lo que tienes que poner, y lo que nosotros hacemos en la parte tecnológica, en sistemas, no solamente en la inteligencia artificial, es que tenemos datos de pruebas, es que tenemos escenarios donde yo más o menos sé lo que estoy esperando como resultado. Cuando ustedes han estado en empresas donde implementan los sistemas en las áreas de finanzas, pues no lo implementan y dicen, a ver si sale la contabilidad, ¿no? O sea, dicen, a ver, vamos a implementar este sistema, vamos a correr estos pasos y esperamos este resultado, o un acercamiento a este resultado. Los bancos así lo hacemos, o en los bancos así se hace. Entonces, ¿qué tenemos que compartir con ustedes? Eso es que cuando tú empieces a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, pues tengas una idea de qué estás buscando. Y que a lo mejor si tú quieres ver qué tan acercado está a cómo tú resuelves los casos, le das todo el contexto, le compartes la información, le pones la situación de algo que ya viviste. Y cuando te das cuenta que la respuesta está desalineada y tú la quieres alinear, pues le dices, en este caso, la resolución que yo tomé es esta, fue exitosa y quiero que te mantengas bajo esta línea. Si tú no le das ese input de regreso, si estuvo bien o estuvo mal, la inteligencia artificial asume que todo está bien. Así lo hacemos nosotros. Si nosotros tomamos una acción y nadie nos hace una evaluación, o nuestra propia conciencia nos hace una evaluación para saber si lo que hice suma o no suma en mi vida, pues yo creo que suma. Como decimos por ahí, mientras no me duele y no sangre, pues le sigo. Pero en realidad, si me duele y me sangra, yo sé que mi memoria guarda, no te vuelvas a acercar ahí. Así funciona la IA. Por eso mi acercamiento hacia la parte de desarrollo humano, para poder compartirlo desde ahí, no desde la parte técnica y que entonces ahora todos estén buscando una segunda carrera en informática para que puedan utilizar esas herramientas. No necesitas eso. Necesitas ser claro con lo que tú quieres encontrar y lo que quieres resolver. Les comparto estos cuatro casos de uso que tienen un impacto medible y que puede ser inmediato. La finalidad para mí de la ponencia es compartirles cosas que quizás hoy en la tarde saliendo de aquí puedan empezar a utilizar de una manera diferente. Seguramente ya lo usan. Nosotros les compartimos, o algunos clientes les compartimos, que si creen que su personal no está utilizando la IA, están en un error. El problema es que la están utilizando en el baño.
se meten al baño a hacer una entrevista o a hacer un reporte rápido para podértelo entregar, y lo que no sabes es que están compartiendo tu información confidencial. Entonces mejor abramos todo, pongamos las herramientas de manera correcta y adecuada para que la gente pueda utilizar estas herramientas como habilitadores de sus capacidades, ¿no? Nosotros hemos visto, o bueno, hemos implementado modelos de revisiones de contratos donde en lo personal, o sea, a mí me toca de repente ver los contratos que tenemos para ejecutar un servicio, y como soy chismoso, pues lo leo todo, ¿no? Para ver si no hay algo. Y ahora ya no lo leo, ya le digo a la inteligencia artificial, genérame, como abogado experto en esta área, genérame un resumen y ponme los riesgos que tiene este contrato. Porque si yo le digo, dame un resumen, pues a lo mejor me lo da desde la parte legal, o me la da desde la parte de negocio, o me la da desde el área de ventas, donde lo que quiero es solamente encontrar la comisión y cuándo la cobro. Pues hay que ser muy claros, ¿no? Y un contrato, normalmente, los que seguramente ya tomaron su curso de lectura rápida, no creo que le bajen de 2 horas. Y hay contratos que 40 páginas, en menos de 1 minuto ya tienes un resumen. Y tú le pides qué es lo que quieres, ¿no? No quieres leer, eres muy visual y quieres una tabla, pues le dices a la inteligencia artificial, entrégame una tabla con porcentajes, y entrégame una tabla ordenada por el más alto riesgo al menor. Porque luego decimos, es que me entregó una tabla y la tengo que estar ordenando. No la ordenes. Esos trabajos mecánicos ya no necesitas hacerlos tú. El algoritmo ya está diseñado para que lo pueda hacer. Y ahí está utilizando un algoritmo general, o algo que nosotros conocemos como ordenamientos de burbuja, que no necesitas tú ponerte en la parte técnica, nomás es dame los riesgos y ordénalos en base al porcentaje que les diste, y ya vas a saber qué estás haciendo, ¿no? Entonces es importante que utilicen ese tipo de cosas. No te está interpretando el contrato, lo que te está dando es un resumen para que tú lo hagas. Y para mí es súper importante, porque hay casos donde la inteligencia artificial la han utilizado para temas de consultas al psicólogo, pero resulta que lo que comparte pues no es lo que tú estás esperando, ¿no? Y es bien sencillo. La inteligencia artificial o ChatGPT no está observándote, no está viendo tus emociones y tus sensaciones. Lo mismo pasa en el área legal. Tú puedes tener un resumen y puedes tener la información, pero quien va a tomar la experiencia y quien se va a ir a sentar a un juzgado y quien se va a sentar a negociar es un abogado. Entonces va a tomar ese insumo. No le va a pedir, genérame la negociación, ¿no? Porque pues entonces platica con la contraparte y dile que ya gané, ¿no? Entonces tú vas a tomar la información que necesitas para poder hacer tu juicio, tu proceso, tu negociación lo más alineado a tu experiencia, ¿ok? El segundo, las investigaciones jurídicas. Yo, como les compartí, no soy abogado, yo estoy en la parte técnica. Sin embargo, en la parte técnica a veces tenemos que desarrollar software, y ese software lo tenemos o que regular, o tiene que cubrir regulaciones, o tenemos que ver de qué manera se va a salvaguardar, cómo vamos a cuidar la propiedad intelectual. Y nosotros como técnicos hoy podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos dé los lineamientos para podérselos pasar a un abogado o a un área legal, y pueda hacer lo correspondiente para conservar todo esto, ¿no? Entonces ya no me tengo que leer un montón de leyes, ya alguien las leyó, y lo que yo pido es a la parte legal que me ratifique y me cerciore o me dé su visto bueno de que está cubriendo con lo que necesitamos como negocio, ¿no? Entonces esa parte donde ya tenemos acceso a esto, sin entrar en tema de religiones, la Biblia es un documento espiritual general, que hoy la inteligencia artificial le puedes preguntar sobre algunos temas de la Biblia, ¿no? Así como le puedes preguntar sobre la Ley Federal del Trabajo, como le puedes preguntar sobre la miscelánea fiscal, o sea, hay muchas cosas que ya puedes preguntar en base a lo que estás buscando, y ya no te tienes que leer todo el libro para saberlo, ¿no? De alguna manera también hoy tenemos temas para la lectura, y aquí lo importante es no que te vuelvas flojo para leer o que tu capacidad de lectura la disminuya, sino más bien que elijas qué quieres leer, ¿no? Porque no es lo mismo disfrutar una novela completa que un resumen de una novela,
si te gusta leer novelas, pero en el caso técnico, nosotros, y me enfoco a la parte técnica, pues cuando queremos buscar la sintaxis de una instrucción, pues no tengo que leerme todo el manual del lenguaje de programación para encontrar una sintaxis, yo le puedo preguntar a la IA, y la IA me va a dar el resumen. Algunos de ustedes seguramente han utilizado las ayudas de Excel, ahora las nuevas con Copilot, donde ya no le... Anteriormente decíamos, pues como que quiero sumar, ¿no? Y entonces yo le ponía suma, y te decía, para sumar tienes la opción de tata, y híjole, tenías que estarle probando. Hoy tú te puedes meter al Excel, te metes a la ayuda de Copilot y le dices, quiero sumar esta columna, quiero que me generes una fórmula, y te hace todo el proceso. Ya no tienes que aprenderte todas las fórmulas de Excel. Entonces, algunos de nosotros que nos sentíamos orgullosos porque le movíamos bien rápido al Excel, se nos acabó, ¿no? O sea, ya se ve padre mover rápido los dedos, pero ya lo puede hacer la IA, ¿no? Y más bien ahora nos enfocamos en entender el resultado, ¿no? El tercer punto, que lástima que no se ve, pero bueno, es la automatización documental. Desde el área de doble 5, donde nosotros trabajamos como una fábrica de soluciones, nos salimos de ese pelear con el mismo mercado de fábricas de software. Somos fábricas de soluciones donde les ayudamos a implementar automatizaciones en procesos, donde lo que buscamos es que todas aquellas actividades mecánicas las puedas hacer, así como lo hizo la máquina de escribir, ¿no? Si recuerdan en el ejemplo que teníamos y que les compartí hace rato, pues la máquina de escribir empezó siendo mecánica, donde tenía una cintita que cuando usabas la de colores, luego las letras se pintaban entre negro y rojo, y ahí estabas con el dedito acomodando la cinta para que no se moviera, ¿no? Pues hoy ya no necesitas eso. Hoy tú puedes sacarlo e imprimirlo. Por fortuna mi mamá trabajaba en una notaría, entonces me tocó ver cómo sacaban un escrito, lo pasaban a una, como le decían ellos, una gelatina, y luego lo pasaban a un libro, ¿no? Y luego del libro, cuando querían buscar algo, pues viájate a hoja por hoja. Hoy todo eso ya te lo hace la IA. Hoy todo eso te lo puedes automatizar. Eso es para lo que no necesitas tanto personal, ni necesitas personal con capacidades diferentes, o con capacidades especializadas en tu área de negocio y que se pierdan haciendo este tipo de cosas mecánicas. Entonces, automaticen, de verdad, utilicen las herramientas. En la parte técnica, yo lo comparto con los equipos. El hacer todo esto nos genera calidad de vida. Y la calidad de vida siempre nos va a entregar mejores resultados, ¿no? Porque todos lo vamos a hacer pues como más armonioso, más padre. Sin embargo, pues es importante que te des cuenta qué cosas puedes automatizar y qué cosas en realidad le están quitando tiempo a tu negocio o te están quitando tiempo a ti para poder hacer más cosas con lo que tú sabes hacer o con toda la expertise que has ganado, ¿no? Seguramente tomará un tiempo, y si no, para eso estamos empresas que hacemos este tipo de servicios, donde convertimos todo tu expediente físico en una base de conocimientos electrónica que te permita empezar a accesarla, ¿no? Y el acceso, de verdad, no es como nosotros creemos que va a ir a buscar cada documento, no, es como lo hace nuestra cabeza a través de inferencias. Tenemos ciertos recuerdos, ciertos sentidos, y las redes neurales son las que se van conectando. Así es como nosotros les vamos a dar, les da acceso a una base de conocimientos y les vamos a generar, ¿no? Y la parte que conlleva, que es el final, es la gestión del conocimiento. Realmente, desde la parte técnica o desde la parte informática, el tener un bit, un byte, pues es un bit, un byte, ¿no? O sea, unos y ceros, eso es la electrónica. Y de ahí nos vamos a generar un dato, y de un dato nos lleva a generar información. Y hoy la información puede tener contexto, y ese contexto te genera conocimiento. El conocimiento, y en la parte humana, a veces vamos a un curso y decimos, ya tengo el conocimiento. Y en realidad ahí tienes información. El conocimiento lo tienes basado en la experiencia. Y lo que hoy requieren sus implementaciones y sus trabajos con inteligencia artificial es poder compartir su experiencia para poder tener resultados basados en su experiencia, para sumar en sus capacidades. O sea, no es al mundo, es a cada uno de nosotros.
Aún los técnicos de verdad nos ha costado trabajo. Y los que tenemos tiempo en esto, hay cosas que de repente creemos que no va a ser y nos sigue sorprendiendo, ¿no? Es como regresar a la parte de niño cuando ves así algo que te encantó. Entonces es importante que ustedes vean también de todo lo que tienen, cómo lo convierten en un conocimiento que puedan acceder de manera fácil y de manera, sobre todo de manera rápida. Y lo mejor, de manera segura, ¿no? Eso es lo que les compartía un poquito de la anatomía de un prop jurídico efectivo, que así lo vemos. El primero es lo que consideramos que es lo peor que puedes hacer, resume este contrato. Cuando tú pones que te resuma ese contrato, pues lo único que te hace es hacer un resumen del contrato basado en lo que puede hacer, ¿no? Cuando tú le pides, por ejemplo, aquí que era lo que les compartí hace rato, la fórmula de los 5 elementos es que tenga un rol, que tenga un contexto, que tenga una tarea, que tenga un criterio y que tenga un formato. ¿Qué es esto? Que tú le digas cómo tiene que actuar. Como abogado laboral, como abogado penalista, como especialista, como maestro, como lo que quieras. Porque también nosotros así lo hacemos. Aún los técnicos le decimos, actúa como programador o actúa como gestor de base de datos. ¿De qué manera quieres que actúe? Después te vas a la parte del contexto donde le dices qué es lo que quieres que trabaje, ¿no? Cuando tú le pones actúa como abogado laboral en una situación bajo la legislación de la Ciudad de México, pues ya le estás diciendo en dónde y cuál es el contexto que va a tomar, ¿no? Para una empresa que está teniendo estos problemas, le estás dando más información y luego le pides que haga. En este caso se identifican las cláusulas de riesgo para que me puedas dar bueno, aquí dice bajo la legislación civil federal. Ahí es donde tú pones ya las reglas o las normas que va a tomar y por último le dices, entrégame una tabla con donde venga la cláusula, el riesgo y la recomendación. Hay quien nos ha compartido es que ahora hay que escribirle mucho, es que quieres tener buena comunicación aún con tu pareja, habla bien. Y el hablar bien es darle todo el contexto, ¿no? Entonces, sí es platicar con la IA, pero es platicar como si estuvieras hablando con un profesional o como a ti te gustaría que te preguntaran. Algunas veces, aún en el modelo más de desarrollo humano, cuando hablamos de la comunicación, pues es eso, ¿no? Cuando tú vas a compartir un mensaje, trata de escuchar si lo que estás compartiendo es lo que tú estás recibiendo como mensaje. La comunicación efectiva es que te pide que asegures que la otra persona está entendiendo lo que estás preguntando, lo que estás diciendo. Eso es esto mismo, ¿no? Esa es la ingeniería del prompt. Hoy nosotros como doble 5 y como parte de los servicios de Involvia, no es que te automatices. Seguramente te automatizamos y te ayudamos, pero también te formamos para que hagas este tipo de contexto. ¿Lo puedes tomar en internet? Sí. ¿Lo puedes ver en un video de YouTube? Sí. Si eres autodidacta, practícalo. Si no, pues acércate con los que ya caminamos, ya pasamos este camino y con gusto te podemos acompañar, ¿no? 4 riesgos reales que tenemos que cuidar en el ejercicio jurídico que nosotros les compartimos que pueden tomar. Cuidar las alucinaciones. Las alucinaciones se van a dar cuando estoy utilizando modelos genéricos y cuando no le estoy dando buenos contextos. Yo mismo estoy provocando la alucinación. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos hemos contado historias en base a lo que nosotros queremos escuchar de nosotros? Entonces, alucina porque tiene la capacidad, ¿no? Cuiden la confidencialidad, no compartan información de sus negocios en las herramientas genéricas o en las pruebas o los tiempos de prueba. Esa información sirve para entrenar a los modelos. Entonces, hagan pruebas con casos hipotéticos. Nosotros en la área de sistemas decimos anonimicemos los datos, ¿no? Si yo quiero hacer una consulta, pues una persona que ha vivido estas situaciones y no le pongo Pedrito Pérez, que no, o sea, no, porque Pedrito Pérez no lo quiero exponer, ¿no? Anonimicen esa información. La dependencia crítica, no se vuelvan dependientes de la IA les va a dar información, son herramientas que potencializan tus capacidades, tú eres quien va a tomar la decisión. Por eso se están poniendo algunos marcos regulatorios como lo que hoy conocemos, que está más fuerte, que es el IAC, y que es que todas aquellas empresas que nos dedicamos a la parte tecnológica y que tenemos procesos automatizados, tenemos que asegurar que la inteligencia artificial no está tomando decisiones de manera
unilateral o sola. Debe de haber una persona que está revisando esas decisiones. En algunos de los procesos lo que hacemos es que esas confirmaciones de la decisión que está tomando, del camino que está dando, nos sirven para seguir entrenando nuestro modelo y alinearlo lo más posible a que al final nomás digamos sí o no. Pero sigue siendo un entrenamiento de lo que cada uno de nosotros tiene en su negocio. Entonces es muy importante que tengan presente toda esta parte para ustedes y para sus clientes. ¿Vale? Voy un poco rápido porque me comentan que ya tenemos poco tiempo. Lo que estamos haciendo nosotros en Involvia, automatizaciones, por ejemplo, de CFDIs y de timbrados, detección de inconsistencias en temas de prenómina, porque es parte de nuestro negocio, asistencia para requerimientos de las autoridades, para poder saber qué tan completo tenemos o qué nos falta dentro del expediente para presentar, y revisiones automatizadas de contratos laborales, ¿no? En el caso de Doble 5, que no estamos más enfocados a la parte tecnológica o de soluciones, motores de generación documental laboral, o sea, cómo podemos tener motores que nos automaticen toda la parte que tenemos en el proceso mecánico, no porque sea rutinario, pero sí es algo que ya se puede automatizar porque solamente te vas a basar en un formato. Los famosos chatbots que hoy tenemos ya desarrollando con herramientas que te permiten ir tomando tu base de conocimientos. No que te conteste nada más porque a ver cómo alineamos la respuesta, ¿no? Tomas tu base de conocimientos está basada en tu historia y en tu experiencia y te va a entregar esa información. Y la parte de análisis masivo de contratos, ¿no? Hoy podemos analizar muchos contratos al mismo tiempo. Nuevamente, no es eliminar a las personas, es que puedas potencializar sus capacidades. Para mí, compartiendo con Uriel, que estamos colaborando juntos, yo prefiero compartirle un resumen de un contrato que necesito que me ayude a defender algo a que se ponga él a buscar solamente si está bien redactado en el contrato, ¿no? Para eso existen las herramientas. Cosas a integrar en su práctica, exploración, ¿no? Dense este tiempo. Nosotros tenemos este roadmap que les quería yo compartir. Entre 1 y 4 semanas pueden hacer una exploración de las herramientas para determinar cuál es la mejor. La integración les va a llevar de 2 a 4 meses, o sea, no es que mañana ya tengan integrada la inteligencia artificial. ¿Por qué se lleva de 2 a 4 meses? Porque necesita tu información para entenderte, necesitas tener tu contexto. Si tú quieres arrancar de la nada, pues te va a dar informaciones cortas o de la nada. Entonces, dense ese tiempo también de alimentar o de entrenar sus modelos, ¿no? Y por último, la transformación. Se habla mucho de la transformación digital y creemos que la transformación digital es que todo lo vamos a sistematizar. No. La transformación digital es que yo pueda tener a través de mis procesos información que me permita tomar decisiones dentro de los procesos, que me generen bases de conocimientos, que tenga yo soluciones a la medida basado en su práctica. Cada uno de ustedes tiene una especialidad y lo pueden ir generando y pueden tener su base de conocimiento, y aquellos despachos que tienen muchas especialidades pues pueden empezar a tener información que cualquiera de sus colaboradores la pueda tener, ¿no? Sobre todo información que puedan medir, que tengan capacidades de respuesta y que puedan consultar errores. ¿Los errores se documentan? Sí, porque les sirve para entender lo que no queremos hacer, ¿no? Muchos de nosotros en nuestro caminar o en nuestra vida no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos lo que no queremos hacer. Y pues si empiezas por ahí, seguramente no vas a cometer errores, ¿no? Entonces, el que todo documentes estos errores le va a permitir a la inteligencia artificial decir, este camino ya lo exploré y no es el que estás buscando, no es el que tiene que ser, no voy por el mismo, ¿no? Y así tú vas a ir haciendo, o nosotros decimos, vas a ir acortando la brecha para que tengas mejores respuestas. Cierro nada más con esto. La pregunta de hoy no es si la IA va a cambiar la práctica jurídica. Ya la cambió. ¿Cómo te vas a adaptar tú a ella, ¿no? Y si hoy tú estás en este camino, si tú te estás adaptando a esto, si estás trabajando para esto, y nuevamente, ustedes tienen una especialidad. Desde mi parte técnica yo la respeto y pongo a disposición de todas las diferentes áreas de negocio o de los negocios en las cuales podemos compartirles la parte técnica, la experiencia que tenemos en lo técnico para soportar y hacer crecer sus negocios. Muchas gracias, espero las preguntas al final, creo que ahorita sigue el maestro y gracias nuevamente por escuchar.
posible, ¿no? A ver, primeramente quisiera empezar diciendo algo, porque al final del día me toca tal vez tener una postura un poco más conservadora, ¿no? En el sentido del uso de la IA y específicamente desde la perspectiva del notario. Quisiera compartir una primera idea. Yo siempre he seguido el principio de los niños, monkey see, monkey do. Lo que ve es lo que aprende. Si yo no lo sé hacer, no lo puedo potenciar y por ende no lo puedo supervisar. Yo puedo supervisar lo que sé y lo que comprendo. Imagínense ustedes la magnanimidad de esta biblioteca de Alejandría, donde uno podía entrar y no por entrar adquiere todo el conocimiento. Hay que saber entender el conocimiento, hay que saber procesarlo y tenemos adicionalmente circunstancias sociológicas que nos afectan actualmente. ¿Cuál, por ejemplo? El tracking. Si se fijan, la capacidad de las personas de poder poner atención cada vez disminuye. Entiendo, bajo un estudio que no recuerdo quién lo hizo, pero sé que es serio porque lo vimos en algunas comisiones, el pez dorado tiene más capacidad actualmente de poner atención que el ser humano. Es impresionante, ¿no? Entonces tenemos que, desde nuestra perspectiva, ser prudentes en el sentido de cómo analizo, cómo entiendo y cómo absorbo la información. Asimismo, partimos de un sentido ético. Se ha dicho mucho que la IA viene a mejorar y a facilitar, por supuesto, pero si yo malverso esto, realmente la vuelvo explotación. Porque la realidad es que debería facilitar y mejorar los procesos para que yo tenga una mejor calidad de vida y por ende pueda tener más tiempo disponible para irme al parque con mis hijas, para tomarme un café con mis amigos, para leer una novela, pero muchas veces lo entendemos de cómo produzco más, cómo genero más instrumentos, cómo contesto más demandas, cómo presento más inconformidades, cómo genero más marcas, cómo genero más dinero, ¿sí me doy a entender? Entonces consideramos y considero yo de manera muy personal que tenemos que tener en cuenta esto y tenemos que tener cuidado porque realmente el uso efectivamente nos podría permitir una productividad mucho más efectiva, pero yo siempre he pensado en no producir más, sino producir mejor y tenemos una corresponsabilidad. Ustedes como abogados, titulares de despachos, de empresas, nosotros como notarios, como titulares de nuestras oficinas, tenemos una corresponsabilidad con nuestro personal. Porque si no los vamos a esclavizar, de bueno, antes podías hacer 10 escrituras, ahora hazme 100. Oiga, Lisa, pues me sigo yendo a las 3 de la mañana. Bueno, pues no me sirvió para absolutamente nada más que para generar más dinero. Y el dinero pues no lo es todo, ¿no? Muy bien. Bajo esa perspectiva, empezaré esta pequeña ponencia respecto de la inteligencia artificial en la práctica jurídica. Esta es la agenda que elaboré para ustedes hoy, la función notarial y la IA, conciencia en el uso de la IA, el arte del prompt jurídico y la IA y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Ok? Si ven que me desvío, me avisan, yo tiendo a alucinar constantemente. Aquí mi querido maestro, el doctor Ignacio Sobrera, se los podrá confirmar. Tiendo mucho a alucinar, pero bueno, empecemos ahí. En la parte del notario, ¿puede un instrumento público ser redactado por una IA? Híjole, pues les diría que no. ¿Por qué? Porque tenemos una regulación muy especial. Si ustedes, bueno, no les iba a decir si ustedes recuerdan, pero no, porque voy a decir yo porque recordaría la ley del notariado y tendrán toda la razón. La ley del notariado, cuando define al notario, dice que es el profesional del derecho investido de forma pública por el Estado que tiene a su cargo recibir, interpretar y redactar. ¿Ok? Da certeza y certidumbre jurídica de los hechos y actos pasados ante su fe mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. Ojo con estos datos y estas precisiones de la ley. Uno, tiene que ser de mi autoría. Entonces, si yo utilizo inteligencia artificial para hacer la redacción del instrumento, ¿en qué porcentaje lo utilicé? ¿Hasta dónde cumplo la ley y es de mi autoría o no es de mi autoría? ¿Sí me doy a entender? Adicionalmente, esta parte humana, porque recuerden que el notario, al igual que ustedes como abogados, van a intervenir como un tercero de buena fe, que le va a permitir el acceso a las personas. Porque al final del día, yo como notario, soy un especialista en muchas materias, por supuesto, pero si me mandas a litigar penal, les prometo que van a acabar en la cárcel, y con la peor pena, porque no tengo ni idea de cómo se hace, ¿ok? Entonces, esta parte humana que hace el notario de recibir, que es una parte súper importante, ¿no? ¿Cómo escucho a la persona? ¿Cómo entiendo a la persona? Recordemos adicionalmente que la IA se genera principalmente en países muy diferentes a México, porque México además tiene diferentes Méxicos. No es lo mismo el derecho que se lleva en Tijuana que el que se lleva en Yucatán que el que se lleva en la Ciudad de México.
¿no? Para con todos estos temas de automatización, a nosotros nos pasa como notarios que la resolución miscelánea fiscal nos obliga a obtener los FDIs de todas las erogaciones que pagamos por parte del cliente. Ok, hay lugares en Oaxaca o en Chiapas que no tienen acceso a internet y por lo tanto no pueden generar FDIs. Bueno, pues eso es algo que tengo que tomar en cuenta y que la IA en su total transparencia puede que no lo entienda o que no lo comprenda de pues, qué está pasando, como que no lo tienes y tienes una regulación que te obliga a tenerlo. Bueno, pues diferentes realidades, diferentes Méxicos, ¿no? ¿Cuántas veces les ha pasado que llega un cliente que les propone algo o les dice algo, les pone una situación que dice es imposible, pues ya la traigo acá, ¿no? En mi experiencia profesional les puedo decir que la cosa más extraña que me ha pasado es, oiga, licenciado, ¿cómo puedo regularizar la construcción de mi casa? Bueno, pues vamos a ver, hay ciertas manifestaciones de construcción o licencias según la época, etcétera, etcétera. Ya saben, uno muy docto y muy exquisito en sus explicaciones, me dice nada más, hay una cuestión que no le dije, ¿cuál? La construcción de una chinampa. O sea, ¿sí se pudo? Sí se pudo, ¿no? Como decía el maestro Rico, ¿quién dice que no se puede si ya se pudo? ¿No? Esas son las cosas que la IA en este momento, pues será difícil que las comprenda y que te ayude a dar una solución, ¿no? Por supuesto que estamos próximos, eso entiendo, al tema de la computación cuántica y eso puede llegar a cambiar, ¿no? Inclusive en temas hasta generar nuevos números primos, que ha parado un poco. Pero bueno, entonces bajo esta óptica, como ustedes pueden ver, el notario no es que tenga una oposición, sino que tiene una imposición de ley para generar de manera propia sus instrumentos. Yo no puedo usar los instrumentos del doctor Soto Sobreira. Serán maravillosos, sí, de mi querido Gilberto. Serán maravillosos, por supuesto, de Fer, por supuesto, ¿no? De mi maestro Pérez Fernández, por supuesto. Pero no, yo, Adrián, tengo la obligación de generar ese instrumento. Es mi autoría porque es mi estricta responsabilidad. Porque esta delegación que hace el Estado de la fe pública es personal y es indelegable. Por ende, no podría hacerlo, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que hemos visto. Recuerden que la IA no puede asumir responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica definitivamente es del notario y solo del notario, inclusive de nuestros colaboradores. Yo no puedo decir, oigan, mi abogado Pedro se equivocó y entonces pues una disculpa y pues ahí demándenlo. Va a decir, no, licenciado, voy por usted porque usted es el titular de esa patente y usted es el encargado y usted es el responsable directo, ¿vale? Ojo, recuerden que tenemos que eliminar los riesgos de confiar en la redacción de la IA. La IA sí la podemos usar en muchas áreas, tanto de despachos como de la notaría, pero la IA siempre tiene que estar supervisada. La IA nunca puede ser el último paso, ¿ok? Ahora, lo que les pone aquí, la postura correcta. La IA puede apoyar el proceso notarial, pero el instrumento público debe ser siempre fruto del juicio intelectual del notario. Y considero que en el caso de todos los abogados en su ejercicio es exactamente lo mismo, aunque no haya una disposición legal que los obligue a. ¿Por qué? Porque sería tanto como decir que perdimos nuestra magia jurídica. O sea, al final del día, las fusiones, las decisiones salieron de la mente de alguien que se sentó y dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hago? Pero tenía las bases, y las bases me refiero desde qué es el hecho y el acto jurídico. ¿Okay? Yo le podría pedir a la IA ahorita que me haga un programa para aprender los principios básicos de la termodinámica. Y la realidad es que les prometo que no le voy a entender. Oye, ¿está precioso? Pues seguro sí, pero lo vemos también en las redes sociales. No sé si se han fijado que es una situación que cada vez se repite más, donde tenemos más expertos de todo. No, lo podemos ver en la fotografía. Hoy todos somos fotógrafos, pero la magia que tiene el fotógrafo profesional en esta cámara análoga no la logra la IA. La puede mejorar, la parte digital la puede mejorar, pero esto que logra transmitir es imposible, inclusive en la generación de música, etcétera. O sea, claro que puede ayudar, pero hay esa parte que no hay manera en que la pueda lograr. Y pienso yo, más allá de un tema de si soy religioso o no soy religioso, que al final del día esto viene de algo más que le pueden llamar energía y que es esta parte del alma, ¿no? Y esta alma también la tiene el abogado, esta alma jurídica de creación, de generación, de entender su realidad, de saber hacia dónde me voy a mover. ¿Sí me voy a entender? Perfecto. Ahora, ¿dónde considero yo que puede apoyar la IA? En la notaría, por ejemplo, y seguramente en la parte jurídica también. No es recomendable en la redacción del instrumento público, en la calificación jurídica de actos, en la valoración de voluntad de las partes, en la dación de fe y en la asesoría jurídica virtual al cliente. Sí considero que las notarías y el colegio podríamos tener un chatbot para poder dar definiciones jurídicas básicas de qué es una albacea. Pues el albacea es un ejecutor de la última voluntad y es un liquidador de un patrimonio en liquidación de una persona que ha fallecido, bla, bla, bla. Eso sí puede ser. De ahí a que me pueda llegar a resolver un problema, ya no.
Considero que allá no, pero sí podemos dar acceso a la información. ¿En qué considero que sí puede la IA con supervisión? En formato y estructura de plantillas. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que sí puedo llegar a hacer es homologar. No sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que el lunes hago un instrumento, el martes hago otro instrumento y el miércoles hago otro instrumento, y tal vez por alguna situación que amanecí de mejor humor, que me desperté más relajado, mi redacción fue mucho más fluida, y a lo mejor en el anterior no necesariamente lo mismo. Y entonces lo que sí puedo hacer es una comparativa y ver cómo puedo mejorar la sintaxis o la redacción del instrumento. En eso sí considero que la IA puede ser muy importante, porque además va a aprender con el few-shot prompt que le vamos a dar nosotros de nuestra manera de redactar, y ahí se vuelve interesante, ¿no? Redacción de comunicaciones y oficios, me parece que sí, que eso es algo que podemos automatizar. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero a nosotros como notarios nos llegan muchos requerimientos del SAT, donde nos dicen: oiga, licenciado, confírmeme si efectivamente este instrumento se otorgó ante su fe y se trata de lo que dice que se trata. Bueno, eso es muy sencillo. Yo puedo generar ahí una plantilla y generar una respuesta en automático, porque no estoy haciendo un discernimiento, no estoy juzgando ninguna situación jurídica. Reviso, ¿el instrumento 35.401 se pasó ante mí o no? Sí, check. Lo que sigue, ¿fue un poder de zapatos y botones S.A. de CB? No. Ok, entonces la respuesta es: este instrumento no corresponde. Si la respuesta es sí, este instrumento sí corresponde. Se acabó. Lo imprimo y lo firmo. Yo creo que eso sí lo puedo llegar a automatizar. Ok, investigación ante antecedentes jurídicos, por supuesto, depende de lo que yo le cargue. Al final del día tengo que ir haciendo mis propias bibliotecas para poder tener la información adecuada. ¿Por qué? Porque la IA siempre va a investigar y va a atender a generar la información de dónde se pueda. Y entonces creo que ahí debemos ser muy prudentes en qué es lo que estamos cargando, qué es lo que estamos compartiendo y cómo lo vamos actualizando, ¿no? A muchos de ustedes de la Comisión de Abogados Jóvenes pues no les tocó, pero a nosotros sí nos tocó lo que eran las leyes Andrade. Pues era un poco lo mismo, había que irla actualizando. De nada me servía tener un código civil, una ley general de sociedades mercantiles o una ley agraria que no tenía la actualización, porque al momento en que yo fundamentaba, pues me decían: licenciado, ¿qué cree? Ese artículo, léalo, de la mía, derogado. Pues perdía todo valor, ¿no? Entonces es un poco lo mismo, tenemos que ir actualizando, tenemos que saber lo que estamos cargando, tenemos que saber y controlar de dónde está sacando sus respuestas para saber qué tanta confiabilidad le voy a dar, porque al final del día tenemos un riesgo profesional y ese riesgo lo asumimos todos. A la hora de firmar cualquier documento, uno tiene que darle la valía a esa firma, ¿no? Y ustedes como abogados, al presentar escritos, al generar contratos, nosotros como notarios al dar fe, pues siempre tenemos que respetar la profesión y respetar a las personas a las que servimos. Ahora bien, creo que es algo muy importante para mí, y tal vez soy un poco romántico, pero el tema de la conciencia del uso de la IA. La IA para mí no es ni un oráculo ni un buscador, ¿ok? Hay que usarla con propósito, porque si no, tenemos un impacto ambiental bien fuerte. Y decimos: vamos a tener mejor calidad de vida, nos va a ir mejor, ¿ok? Necesitamos un mundo para tener esa calidad de vida. Entonces, si no hay mundo, pues no hay mejor calidad de vida. Tienes mucho más tiempo, maravilloso. No hay parques, no hay bosques, no hay agua, como la disfrutamos, ¿no? Y en este punto me parece que es importante utilizar la IA con un fin. Como les comentaba, para mí la IA no la debería yo utilizar como un motor de búsqueda, porque para eso ya hay motores de búsqueda que consumen mucha menos energía, que generan mucha menos contaminación. Un oráculo infalible. Recuerden que la IA puede alucinar lo que decía el maestro, por supuesto, pero nosotros tenemos que tener el conocimiento para poder saber si está alucinando o no, porque además la IA, ¿qué creen? Es súper amigable. Me lo va a redactar de la mejor manera, súper sencillo, súper fluido. Lo voy a leer y voy a decir: claro, tiene toda la razón. Claro que no necesariamente. Tengo yo que tener la capacidad de discernir. Por eso les decía que se puede potenciar lo que existe, no lo que no existe. Si yo no sé lo que es la hipoteca inversa, les prometo que si la IA me hace el mejor trabajo del mundo, yo no voy a poder revisarlo y decir: híjole, coincido o no coincido, esto lo veo bien, esto lo veo mal, mejórame esto o no, porque no tengo ni idea de lo que me está hablando. Entonces se puede potenciar lo que conozco, y entonces tenemos la obligación de conocer, tenemos la obligación de seguir estudiando, ¿vale? Para que esto se pueda ver. Recuerden que la IA sí considero que la debemos usar como un asistente supervisado, ¿no? Como un primer borrador de texto. A veces me pasa a mí, por ejemplo, que además soy un poco mecha corta, y me llega de repente la calificación de registro, porque hice algo que considero que está bien hecho. Y entonces le pongo: estimado registrador, bla, 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 bla. Por supuesto, siempre bajo una ética.
Entonces le pongo a la IA, suavízalo por favor. Entonces, claro que sí. Sin meterte al fondo, suavízamelo. Y ya, me lo suaviza, me hace una sintaxis, me genera un documento mucho más fácil de leer, pero con mis ideas y con mi fundamentación. ¿Sí me voy a entender? Entonces, esa parte me parece que es muy importante. Un poquito de datos. A ver, se utilizan aproximadamente 500 mililitros de agua por conversación extensa. Eso es algo que debemos tener en cuenta, se lo prometo. O sea, si no generamos conciencia de lo que estamos haciendo al utilizar la IA, pues vamos a generar esto. La IA consume 10 veces más energía que una búsqueda web. Por eso les decía, no utilicen la IA como un motor de búsqueda, para eso ya hay motores de búsqueda. Entendamos cómo debemos usarla. Cada árbol compensa 1000 respuestas de IA aproximadamente. ¿Cuántos árboles tenemos? ¿Sí me doy a entender? Es algo que debemos tener muy en cuenta. Se decía, y me corregirá el maestro si estoy diciendo alguna alucinación, que en algunos países como China se enfrían ahora los servidores hundiéndolos en el mar. Bueno, está maravilloso, nada más que mientras más lo usemos más se van a calentar, y mientras más se caliente más se va a calentar el mar, y por supuesto que los polos se van a derretir, y eso va a cambiar la geografía de la Tierra, y eso va a cambiar nuestra realidad. Insisto, tenemos que tener conciencia. Claro que la debemos usar, por supuesto, pienso yo, pero de manera consciente y con un fin, ¿ok? No un tema de autoconvencimiento. He visto que algunas personas le ponen, ¿qué tan bien ves mi escrito? Bajo esa pregunta le va a decir, maravilloso, eres extraordinario, el siguiente es Shakespeare. Ah, gracias, ya me voy yo todo tranquilo, que es como tocar madera. En cambio, si yo uso un prompt efectivo donde le digo que actuando como un analista de lo que sea, revise esto y me dé su opinión estricta con base en esto, me va a decir, ok, encuentro estas áreas de oportunidad, ¿no? Esta palabra que ya no es novedosa, pero que es estás mal, ¿no? En todo lo que estás mal, tus áreas de oportunidad, esto es lo que yo te pido. Y ya uno podrá decidir, pero insisto, no lo usemos como para tocar madera de ¿qué también lo ves, Cloud? ¿O qué también lo ves, ChatGPT? Maravilloso, Adrián, eres el mejor. Ya me voy, ¿no? Todo tranquilo. Entonces no es para eso. Ahora, ¿qué implica esto que denominé el arte del prompt jurídico? Las instrucciones claras generan resultados profesionales, definitivamente. La calidad del prompt define la calidad y la seguridad de la respuesta. Eso es algo que tenemos que tener súper claro, ¿ok? Encuentro yo quise yo resumir 4 principios del prompt jurídico efectivo. 1, el contexto de rol. Por ejemplo, ahorita lo van a ver, yo sí lo estoy utilizando mucho en materia de Ley Federal de Prevención para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque si ustedes recuerdan, y esa sí la recordarán todos porque todos estamos obligados, en el artículo 18 se incluyeron nuevas fracciones en la última reforma. Dentro de ello está la automatización de sistemas para la revisión de las características de la persona que efectivamente coincida con el acto que va a hacer, ¿no? Entonces, aquí sí lo puedo usar. Entonces, si se fijan en este primer ejemplo, en el contexto de rol, lo que pongo es, actúa como un oficial de cumplimiento con más de 12 años de experiencia. ¿Por qué más de 12 años de experiencia? Pues muy sencillo, la reforma en materia de prevención de lavado de dinero es de 2013. Si yo le pongo, actúa con un carácter oficial de cumplimiento de más de 20 años, pues voy a decir, Adrián, la reforma es de 2013. Entonces, pues es imposible, ¿no? Como no actúe como si fuera hoy en 2028, pues podría cumplirlo. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Sí le podemos dar inclusive un rango de experiencia, pero insisto, como ven, esto para mí es el tema de cómo potenciar, porque conozco perfectamente de cuándo es la ley, y entonces le puedo dar un rango específico de años de su experiencia, ¿ok? Ahora, define quién es la IA antes de pedirle algo. Efectivamente, como decía el maestro, tengo que decirle con qué carácter va a actuar, con qué carácter espero que actúe, ¿ok? Entonces, eso va a ser fundamental. Luego, ejemplos como ancla de estilo, lo que conocemos como el few shot. Yo le doy ejemplos de cómo lo hago yo para que la IA registre y detecte mi estilo, la manera en la que yo hago las cosas, de tal manera que cada chat o cada nueva interacción justo no sea eso, no es una nueva interacción, sino que esté todo concatenado y esté ligado, y entonces se vaya generando un historial y una base de datos conforme a cómo yo actúo. Y entonces ya la IA hoy sabe cómo contesto yo mis oficios al SAT, cómo contesto yo mis oficios a la autoridad. Ojo, siempre cuidando lo que decía el maestro, el tema de la ciberseguridad. En la oficina no se utiliza inteligencia artificial gratuita, solo se utiliza inteligencia artificial pagada. Tenemos determinado quién puede utilizar inteligencia artificial y se lleva una bitácora de todo el uso que se hace, porque adicionalmente nosotros como notarios, pues toda la información que tenemos es información
confidencial y mucha de ella es información sensible. Entonces no podemos tener eso, y recuerden que tenemos varias normas que cumplir: la ISO 27001, la ISO 25000, la ISO 27000, la ISO 27000, la ISO 30000, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en todas estas partes. Instrucción positiva: no uses lenguaje ambiguo. Usa definiciones explícitas en la primera mención de cada término técnico. Indícale qué hacer, no qué evitar. La IA, insisto, actúa mucho como monkey see, monkey do. Yo le digo qué hace y luego lo superviso y luego ya puedo ver un tercer resultado, pero la IA no actúa con no me gustó. Ok, entonces no sabe que no te gustó, entonces pues va a intentar otra cosa, pero sin una guía, sin una brújula. Tiene que saber qué es lo que no te gustó, ¿vale? Por último, la verificación jurídica, siempre el último paso. La IA, como les comentaba, para mí es el penúltimo paso. El último paso es uno como notario, o en este caso ustedes como abogados, siempre tienen que darle una última verificación. Sería tanto como decir: encárgale a tu pasante que te redacte esta demanda o esta contestación y tú no la veas. Él puede ayudar, por supuesto que puede ayudar, puede colaborar, por supuesto, y puede ser brillante, pero le falta experiencia, y ahí es donde entra uno en la supervisión, ¿vale? Este es por ejemplo, le hice un ejemplo de un prompt en acción en monitoreo permanente respecto del artículo 18 de la fracción 10 de la ley de la prevención antilavado. Un prompt débil sería: ¿cómo debo hacer el monitoreo permanente de mis clientes para cumplir con la ley antilavado? Híjole, pues qué genérico, ¿no? ¿Por qué va a fallar? 1, la pregunta es demasiado genérica. ¿Qué vas a recibir? Teoría y no acción. 2, los datos de la operación, no tienes datos de la operación ni perfil del cliente. 3, no tienes el tipo de acto jurídico ni monto involucrado. No indicas si hay un PEP extranjero o efectivo. No indicas si la solicitud de firma, si requiere una alerta específica o no. ¿Cuál podría ser un prompt más efectivo? Y no sé si ahí se vea mejor. Perdónenme. Ya. Un prompt más efectivo sería: actúa como un oficial de cumplimiento, conforme a la Ley Federal Antilavado, certificado con experiencia notarial de más de 12 años. Ojo, para esto a mí yo ya le subí la ley, el reglamento, las reglas, resolución miscelánea fiscal, código fiscal, con las 40 recomendaciones del GAFI, las notas interpretativas del GAFI, la guía para obtener la certificación como oficial de cumplimiento que publica la autoridad, junto con todos los elementos. Entonces, por eso yo en este momento entiendo que lo que le estoy pidiendo lo va a entender perfectamente, cómo actúa un oficial de cumplimiento. Y entonces ya le pongo ahí que evalúe la siguiente operación bajo el esquema de monitoreo permanente. Le doy los datos de la operación, insisto, no le doy un nombre, no le digo Juan, Pedro, María, le doy el acto que quiero que revise, le doy el valor declarado, le pongo un ejemplo de 60% transferencia, 40% de efectivo. Si se fijan, lo que voy a esperar yo, o lo que hago al probarla así, es que me diga ese 40% excede el monto máximo de uso de efectivo y por lo tanto no se puede o no se puede considerar, o si la llegas a hacer tienes que dar un aviso, ¿ok? Es un poco como un entrenador. Entonces, ¿qué es lo que me va a entregar la IA con esto? Primero me va a decir el nivel de riesgo justificado, pero ojo, para yo poder tener un nivel de riesgo justificado tengo que saber primero qué es el riesgo en materia de prevención de lavado de dinero, qué es el apetito de riesgo, cuánto es mi apetito de riesgo, cuánto estoy dispuesto a asumir, qué es el de-risking, para saber si estoy haciendo de-risking o no. Recordando que el de-risking es esta parte donde yo no puedo tampoco dejar de interactuar para generar informalidad, ¿no? Sino tengo que lograr interactuar de la mejor manera para que también la UIF llegue a tener información suficiente y obtengamos resultados. Porque recuerden que en materia de prevención del lavado de dinero, el mundo también está cambiando. Antes era un tema más formal. ¿Tengo yo mis guías? Sí. ¿Tengo yo mis manuales? Sí. ¿Mando mis avisos? Sí, por supuesto. Y ahora en Estados Unidos he dicho, ok, tengo todo eso, ¿y qué logré? Nada. Ok, entonces vamos por los resultados. Entonces aquí, igual, ya empezamos a ver como notarios qué resultados voy a dar, qué sí tengo que informar, qué sí tengo que dar alerta, porque esto es importante. Pero insisto, yo como notario no puedo negarme en absolutamente todas las operaciones que no estén impolutas, porque si no lo que voy a generar es de-risking, y el de-risking también es sancionado, ¿vale? Ahora bien, me va a decir, por ejemplo, señales de alerta con fundamento del catálogo UIF, si procede o no aviso una UIF, que es estas alertas 24 horas, y la documentación de debida diligencia, o si requiere una debida diligencia reforzada. Pero vuelvo a lo mismo, si yo esto se lo platico a alguien que no tiene ni idea de PLD, va a decir, oye, necesitas debida diligencia reforzada. Ah, ok, o sea, eso que me ponga más estricto. No, es una serie de pasos que tienes que seguir y que tienes que cumplir para poder lograr esta debida diligencia reforzada. Oye, ¿qué es un PEP? No tengo ni idea qué es un PEP, entonces me va a decir, oye, ojo con porque es un PEP, pero no va a tener manera el usuario de saber pues, que eso lleva una consecuencia diferente en mi manera de actuar, ¿vale? Ahora bien, les hice un few shot real
de la contestación a la calificación registral denegada que tuve en algún momento, ¿ok? Por supuesto que todo esto es hipotético y con fines meramente para que ustedes lo vean. Paso previo, cargué primero la ley del notariado, el reglamento del registro público, la ley, el oficio de denegación y el borrador. ¿Por qué cargué el oficio de denegación si les vengo diciendo que los datos personales hay que cuidarlos? Porque el oficio de denegación sí viene en la página del registro. Esa información termina siendo pública teniendo el número de entrada. Adicionalmente, lo que hice fue eliminar el nombre y solo meter los datos. ¿Qué hago primero? La utilizo para que me haga un barrido de todos los artículos que utilizó el registrador para verificar si hubo o no hubo errores, ¿ok? En este punto, por ejemplo, verán ustedes, este es mi borrador, este es el que yo hice. Este es el prompt. Mejora este texto sin modificar los fundamentos jurídicos ni la esencia del párrafo, ¿ok? Porque lo que yo quiero no es autoconfirmación y tampoco quiero que se meta con la idea que yo tengo, simplemente que lo haga mucho más ágil o si considera que algo corresponde adicionar, me haga la propuesta, ¿vale? El prompt original era: adicionalmente, la resolución de la registradora fue fundamentada de forma indebida y flagrantemente violatoria por lo que hace a la ley del notariado. Está fundamentada principalmente en los artículos 86, centerdis, 102, 103, fracción quinta y 156 del notariado para la Ciudad de México, de los cuales el primero se refiere al asiento de escrituras en el protocolo, el segundo, tercero y cuarto del protocolo digital y el último a la corrección de errores de transcripción en testimonios, cuando lo que debió aplicar a la registradora son los artículos relativos a las notas complementarias, específicamente el artículo 89. Si se fijan, la versión mejorada de la IA mejoró mi redacción. Entonces dice: la resolución denegada adolece adicionalmente de una fundación indebida en lo relativo a la ley del notariado para la Ciudad de México. La registradora sustentó su calificación en los artículos 86, entierre, 102, 103, fracción quinta y 156 de dicho ordenamiento. Sin embargo, ninguno de ellos guarda relación con el acto objeto de la calificación. Artículo 86 regula el asiento de escrituras y actas en el protocolo. Artículo 110 tierres, 102, 103, fracción quinta se refieren al protocolo digital y el 156 contempla exclusivamente la corrección de errores de transcripción de testimonios. El precepto aplicable es el artículo 89 que regula específicamente las notas complementarias, objeto directo de la calificación practicada, cuya omisión evidencia que la resolución carece de la debida fundamentación exigida por el artículo 16 constitucional. Si se fijan, hubo una mejora importante, aunque de fondo siguió exactamente mi idea. La sintaxis es mucho mejor, es mucho más fluida, aunque es un poco más grande, se lee considerablemente mejor, ¿no? Pero bueno, eso es un poco como lo hacemos. Como les comentaba, así como les dije hace un momento que la ley del notario establece esta obligación del notario de actuar de manera personal e indelegable y por lo tanto considero que la IA no puede utilizarse en la redacción de instrumentos, cierto es que la ley antilavado sí lo prevé. ¿Ok? Ahora bien, en esta parte, ¿en qué considero yo que nos puede ayudar muchísimo? Este es el prompt que hice. Con base en la resolución miscelánea fiscal 2026, revisa las reglas 2.8.1.20 a 2.8.1.22 y ayúdame con un perfil de oficial de cumplimiento a elaborar ejemplos de los criterios en cascada para la determinación del beneficiario controlador utilizando colores, gráficas, infografías e imágenes. ¿Qué es lo que decía el maestro? Está maravilloso porque a veces nos hemos topado con son en cascada la determinación, ok. Primero beneficio directo, perfecto, porcentaje, luego cadena de titularidad, salud, luego cadena de control, y siempre en la cadena de control muchas veces dicen el órgano de administración, no, espérate, ese es el cuarto, cadena de control no es órgano de administración, ese es órgano de administración y tiene su propia circunstancia. Entonces, si se fijan, lo que hace la IA está padrísimo porque localiza la normativa, hizo el cruce de fuentes, obviamente todo esto hay que cargarle toda la información para saber de dónde lo está sacando, y te diseña una infografía y me diseñó en cascada con 8 ejemplos visuales y perfiles prácticos. Y entonces aquí, si se fijan, están los criterios en cascada, el umbral del 15%, la doble obligación tanto de la persona moral como el notario, qué es lo que debe hacer, y si se fijan, hizo un perfecto discernimiento en el sentido de la obligación en cuanto a las fracciones. Dice: la persona moral conserva los 22 datos que establece la resolución miscelánea fiscal. El notario únicamente debe de conservar de la 1 a la 12. Entonces, si se fijan, eso confirma, y lo que hice yo es confirmar que efectivamente yo conservo de la 1 a la 12 exclusivamente, salvo por lo que hace en materia de aumentos y disminuciones de capital, que no está regulado en el Código Fiscal y que adicionalmente es una fracción que se puso solo en la misma resolución miscelánea fiscal, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos haciendo. Ahora, si se fijan, miren, este ejemplo se los puse aquí para que lo puedan ver como un prompt desde mi punto de vista, que es efectivo, lo puede hacer. Resultado de usar la resolución miscelánea fiscal con el artículo 32b4 del Código Fiscal. Entonces, si se fijan, dice: 1. La cascada es sucesiva, no alternativa. Y ahí te da toda una explicación. Luego te hace un curso con el GAFI.
Si se fijan, la legislación mexicana fue un poco más estricta porque disminuyó el umbral y dijo, tienes más del 15%, del 15 para arriba, tú eres el beneficiario controlador. ¿Vale? Gafi dice del 25 para arriba. Bueno, está maravilloso saberlo porque además así podemos evitar tener alguna confusión cuando nosotros hagamos la verificación de algún cuerpo normativo. ¿Vale? Adicionalmente me pone en este punto tercero la doble obligación tanto de la persona moral como del notario y cómo debemos de tener una distinción porque no es lo mismo las obligaciones que tiene la persona moral como sujeto obligado directo que el notario como su actuación como APNFD, ¿no? Como actividad de profesión no financiera designada. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué considero que se puede utilizar para el cumplimiento del artículo 18? Obligación legal, sistema de control interno. Aquí podemos usar automatización de alertas y umbrales, ¿no? Tenemos un software más un LLM. Identificación de clientes, el KYC, ¿no? El Know Your Customer. Cruce automático con listas de la OFAC, la ONU y el SAT, que muchos de nosotros ya lo hacemos. Muchas de nuestras APIs ya los hacen. Entonces, en cuanto yo pongo o abro el expediente y le pongo Adrián Moreno Rivera, en automático hace la primera búsqueda y me reporta si Adrián Moreno Rivera está o no está reportado a esa fecha. Después, el día de la firma, lo vuelvo a checar para que en automático me diga si puedo o no, o es viable o no, o si tengo que dar alguna alerta. Aquí usamos una API más un LLM, sistemas automatizados, detección de patrones inusuales por operación, ¿no? Que ahí podemos usar un ML y la IA predictiva. Ok, que es, recuerden, también los patrones inusuales en una operación, tenemos por ejemplo el perfil transaccional, ¿no? ¿En qué caso, por ejemplo, el perfil transaccional podría llegar a ser una situación incómoda y que hay que resolver? ¿Qué ocurre si llega una persona de oficio jardinero? Y ojo, aquí creo que tenemos que quitarnos esta parte a veces un poco mojigata de todo es discriminación. No, no todo es discriminación, pero hay que saber conocer el perfil. Llega una persona de oficio jardinero, veo su constitución fiscal y pues salarios. Oiga, quiero constituir una fintech, ¿ok? ¿Y para qué la quiere? ¿Sabe lo que es la fintech? No. Entonces, ¿para qué la quiere? Bueno, pues para algo. No, dígame, o sea, necesito conocerlo, necesito saber su perfil transaccional porque no me coincide, o sea, algo no cuadra. ¿Es una persona con capacidad? Sí, perfecto. ¿Es mayor de edad? Pues sí. ¿Tiene los elementos suficientes para poder otorgar un acto fijo? Por supuesto, pero el perfil transaccional no coincide. Y entonces ahí me sale la primera luz amarilla o una luz roja, ¿no? Y aquí es donde sí me puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial en hacer este cruce de la información, porque a veces pasa que como abogados, como pasantes, tenemos la constancia de gestión fiscal, vemos que esté activa, Adrián Moreno, CURP, RFC, venga, lo que sigue, no, espérate, dale vuelta a la página. No, solo me mandaron a la página 1 y entonces no puedo ver yo a qué me dedico. Y entonces no puedo yo entender si lo que voy a hacer coincide o no coincide, ¿vale? Ahora, generar una matriz de riesgo también. En materia de prevención de lavado tenemos que tener una matriz de riesgo y esta matriz de riesgo se vuelve bien interesante con IA porque la vuelve dinámica. Ahorita lo vamos a ver y cómo se va a ir actualizando. Entonces, en esta matriz de riesgo lo que medimos son los riesgos. ¿Cuál es el primer riesgo? El notario. Luego, los asistentes jurídicos, que son los abogados. Después, ya viene la falta de aviso. Si lo doy extemporáneo, si lo doy extemporáneo después de 30 días, si hay pago en efectivo, si hay urgencia para hacerlo, si el perfil transaccional no corresponde, etc. Y entonces eso me ayuda a tener una matriz de riesgo. Y la matriz de riesgo me permite juzgar de mejor manera los actos que se otorgan ante mí y desarrollar y cumplir mis obligaciones de una mucho mejor forma. Entonces, si se fijan, la matriz de riesgo la puedo generar con IA más datos históricos que le voy cargando. Ahí sí de mi oficina. Entonces ya sé que Juan Pérez compró 10 inmuebles en el año. Oye, pero en su perfil transaccional él se dedica a la compra y venta de inmuebles. Bueno, entonces sí corresponde, ¿no? Perfecto. Capacitación al personal. Este me encanta y este lo usamos mucho, los simuladores con IA y chatbots de entrenamiento, que es un LLM customatizado. ¿Cómo lo usamos nosotros? Generamos toda la base de datos, incluyendo, insisto, código fiscal, resoluciones de fiscal, reglamento, ley federal antilavado, reglamento, reglas, recomendaciones del GAFI y notas interpretativas. Y entonces ahí tenemos varios rubros, el rubro del notario, el rubro del abogado, el rubro del pasante, y entonces tú te metes y te va poniendo casos reales y te va corrigiendo. Inclusive en el sentido de la respuesta es correcta, pero el léxico que estás utilizando es incorrecto, los términos que utilizas son incorrectos. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Soy un sujeto obligado? No, eres una PNFD que es diferente, pero es lo mismo, pero no es lo mismo. Oye, ¿qué es una operación de riesgo? Oye, ¿qué es un PEP? Una persona políticamente expuesta. Ah, perfecto, entonces tú utilizaste bien los términos. Y entonces nos ayuda mucho a poder ir capacitando a nuestro personal y por ende cumplir con las obligaciones que establece este artículo 18. ¿Vale? Y por último, la presentación de avisos a la UIF
y al SAT, que también se pueden automatizar y siempre y cuando estén bien supervisados seguramente evitaremos errores, porque muchas veces parte de la matriz de riesgo es este error humano, porque recuerden que el aviso que tiene errores también o presenta inconsistencias también tiene una sanción, ¿vale? Aquí lo que les comentaba, la matriz de riesgo estática contra la matriz de riesgo dinámica, pues la matriz tradicional requiere actualización anual o semestral, la matriz dinámica tiene actualización continua con cada operación, criterios fijos sin aprendizaje, la matriz aprende patrones propios de la notaría, evaluación manual de por operación, puntuación automática de riesgos por clientes, la tradicional no detecta patrones cruzados, la dinámica hace cruce con listas negras en tiempo real y la matriz tradicional requiere o depende de la memoria del equipo, que muchas veces el equipo va cambiando y se va haciendo complicado el poder tener la bitácora de por qué se hizo tal o cual cosa. Entonces es muy importante tener estadística y en las alertas por anomalías, ¿vale? Bueno, perdón si he ido un poco rápido. Mi idea final sería, la IA potencia lo que el notario ya es, garante de certeza jurídica para la sociedad. Recordemos, y esto es un compromiso que tenemos nosotros para con la sociedad, que el notariado va avanzando hacia la implementación responsable de la inteligencia artificial en la manera correspondiente. Lo que nosotros, o lo que yo pienso es, debemos explorar las herramientas disponibles, establecer un protocolo en la notaría o en los despachos, es decir, verificando cómo va avanzando y, porque recordemos que compartir y multiplicar el conocimiento es lo principal. Les dejo ahí también el glosario de abreviaturas de lo que usé, ¿no? Que es el AML, el Anti-Money Laundering, el API, que es la Application Programming Interface, lo del KYC, que ya todos lo conocen, el Know Your Customer, el LLM, que es Large Language Model, ¿no? Y el ML que dije arriba, que es el Machine Learning, ¿no? Bueno, pues básicamente esas son las ideas que quería compartir con ustedes para que pudiéramos tener un breve acercamiento de cómo lo estamos utilizando desde el punto de vista notarial y también manifestar que el notariado, uno, no es opuesto a la tecnología, al contrario, el notariado utiliza tecnología. Dos, el notariado tiene que implementarlo, pero sí nos toca hacer una parte más conservadora por el cuidado de las personas. Recuerden que la inteligencia artificial, todo el tema de tecnología actúa con transparencia absoluta, pero muchas veces tenemos que cuidar no solo lo que es el acto, sino las personas participantes. Porque a veces nos llegan oiga, quiero hacer una venta gratuita. No, pues eso es una donación. O voy a donarle a mi hijo, pero me va a pagar. Entonces, ¿cuánto le va a pagar? ¿Es una donación onerosa o es una compraventa? Entonces, esa es la parte de la intervención del notario, donde siempre tiene que ser este asesor para ambas partes de manera imparcial e inclusive, de manera muy especial, cuidar a la autoridad, al fisco y a la sociedad en general. Muchísimas gracias.